Bienvenidos hermanos nuevamente al curso de Romanos y Gálatas. En esta oportunidad dando inicio a la lección número 11, agradeciendo a Dios el momento que nos presta de dar continuidad a esta serie de lecciones del curso de Romanos y Gálatas. Como recordamos, en la lección anterior estuvimos viendo la sección del capítulo 7 de Romanos, versículo 7, donde Pablo inicia su tercera defensa ante las acusaciones que sus enemigos han hecho acerca de su predicación. Ahora se le acusa a Pablo que él está enseñando que la ley es pecado. El versículo 7 se pregunta, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y responde el apóstol, de ninguna manera. Hasta el versículo 13, el apóstol Pablo estará defendiendo la ley, afirmando que la ley de modo alguno es pecado. Ya en el versículo 16, por ejemplo, afirma, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La última línea del versículo 13 afirma que la ley manifestaba al pecado y descubría al pecado como realmente era, extremadamente pecaminoso. En el versículo 12, la primera línea, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esto es lo que Pablo pensaba acerca de la ley. Con esto estaría dando respuesta a Pablo a la acusación que le han hecho de que él anda enseñando que la ley es pecado. Cuando él escribe al joven Timoteo, en su primera epístola, capítulo 1, versículo 8, él afirma lo siguiente, la ley, dice Pablo ahí, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, o sea, conforme al propósito con que fue dada la ley. Vemos entonces que el pensamiento de Pablo respecto a la ley, en modo alguno, correspondía a la acusación de sus enemigos, que la ley era pecado. Por el contrario, Pablo siempre afirmó que la ley era buena. En tanto se enseñase de acuerdo al propósito y se utilizase de acuerdo al propósito con que fue dada. Veíamos en la clase anterior como Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 19, él afirma, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, fue el elemento jurídico, legal, a través del cual Dios reguló la violencia, el desorden y el pecado en que vivía y que el hombre se sumió. Y para poder declararlo, evidentemente, pecador, la ley viene a ser el elemento pedagógico a través del cual Dios educaría a la raza caída, a esta raza humana que había caído en el pecado, en el Edén, y que a partir de allí estaba proclive, siempre inclinándose hacia el hacer de continuo el mal. Entonces, la ley, en modo alguno, dice Pablo, y argumentará, en modo alguno la ley es pecado. Por el contrario, la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. En esta oportunidad estaremos iniciando la lección número 11, que tendremos algunos propósitos, como veíamos. Esta es una continuación del argumento de la tercera defensa, iniciado ya en el capítulo 7, versículo 7, que como habíamos dicho en la lección anterior, íbamos a dividirlo en dos bloques pedagógicos. El segundo, tenemos aquí la miseria del yo. El segundo bloque pedagógico defensivo es la miseria del yo. Pablo estará presentando acá al yo sumido en el pecado, sumido en el estado de caída, sumido bajo el yugo de la ley, el pecado y la muerte en su estado, por supuesto, de caída. Va Pablo a mostrar la impotencia de la ley ante la ley del pecado y anunciar la introducción
de la liberación de ese estado de miseria a través de la persona de Jesucristo. Realmente la ley se vuelve impotente ante la otra ley que se encuentra en los miembros, en el cuerpo del hombre, y que realmente el hombre se ve imposibilitado de poder guardar esta ley y poder ser justificado delante de Dios. Ya de antemano esto estará dando ocasión a una forma, por decirlo así, de introducción a lo que será el capítulo 8, en el cual se afirmará que lo que era imposible para la ley, realmente en Cristo sí se hizo posible. Tenemos aquí el versículo capítulo 8, por ejemplo, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, para condenar el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, para que lo bueno de la ley se cumpliera en nosotros. Será una manera, ¿verdad?, de introducirse a lo que estaremos viendo en el capítulo 8 posteriormente. Tenemos aquí el planteamiento. Así que queriendo yo hacer el bien, afirma Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí. Tenemos entonces, esto será el segundo bloque apologético, defensivo, argumentativo, la miseria del yo. Es lo que estaremos abarcando en esta lección número 11, que es continuación de la respuesta que Pablo está dando a la tercera, en su tercera defensa, como dijimos, ya iniciada en el capítulo 7, versículo 7, y que abarcamos en la lección anterior, la lección número 10. Entremos entonces al análisis. Tenemos aquí la diapositiva, el segundo bloque pedagógico defensivo, la miseria del yo. El yo cae bajo la miseria de la esclavitud del mal, el mal como fuerza o influjo que se traduce en pecado. Este influjo procedería del espíritu del aire que opera en los hijos de desobediencia. Realmente el apóstol Pablo presentará a este yo que está abarcando al cuerpo completo, al alma, al espíritu, o sea, al cuerpo como tal, al ser completo del ser humano, se identificará como ese yo, sumido lamentablemente bajo el influjo del mal. Este influjo procedería, como decíamos, del espíritu del aire que opera en los hijos de desobediencia. Ya el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 estaría diciendo, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El mal, este mal que se traducirá como pecado, igualmente Pablo lo estará llamando en el versículo 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En el versículo 20, también se afirma, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Vemos cómo entonces ese yo al cual Pablo se refiere ahí está subyugado bajo el pecado que está en mí, dice Pablo, el pecado que embarga toda la existencia del hombre, toda la existencia del ser humano. En el versículo 17 también se ve esa subyugación, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Entonces, el objetivo de Pablo en esta sección será reforzar la idea que ya presentó en el versículo 7 al versículo 13, que era defender la ley
decir que la ley realmente no es la culpable del mal y de la presencia del pecado en el mundo, sino que es el hombre. El problema estaba en el hombre y estuvo en el hombre a partir de que el hombre decidió en el Edén someterse eh, al maligno. Cuando éste obedece al maligno y cae, cuando Adán cae en desobediencia, entonces el mal, el pecado, se introdujo a toda la raza humana. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A partir del Edén, el pecado o este mal sería inherente al hombre. Entiéndase cuando afirmo que el pecado es el sentido, no el pecado de Adán. No cargamos, por supuesto, el pecado de Adán, pero sí las consecuencias del pecado de Adán. Y una de las consecuencias del pecado de Adán es que la naturaleza que estaba en estado de gracia, en estado de una relación íntima con Dios, lamentablemente a partir de la caída en el Edén, esa relación íntima con Dios, esa relación y ese estatus de relación perfecta que había con el Creador, de parte de Adán con el Creador, lamentablemente cayó. Por eso el apóstol Pablo afirmaba en el capítulo 3 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue destituido de delante de la gloria que Dios había puesto en él. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre a partir de entonces de el Edén se encuentra en un estado de caída. Y en ese estado de caída, el mal entonces es inherente al hombre. No que el hombre, por supuesto, nazca con pecado, sino que el hombre, cuando viene a poder entender el mandamiento, como explicaba en el versículo 9 y 10 de la clase anterior, entonces el hombre viene a caer presa de la astucia del pecado, a quien Pablo allí personaliza, y el pecado, evidentemente, aprovechándose del mandamiento, mata al hombre, o sea, separa al hombre de Dios. El versículo 14 del capítulo 7 lo leemos. Sabemos que la ley es espiritual. Es espiritual por cuanto proviene de Dios, que es espíritu. Es espiritual por cuanto es santa. Es espiritual por cuanto Dios, de quien procede, evidentemente es espíritu y viene a implantar ese mandamiento en el intelecto del hombre una vez que el hombre viene, lo escucha, lo entiende, lo comprende. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Vemos aquí una contraposición entre lo que es el espíritu, lo espiritual y lo carnal. El antagonismo entre el espíritu y la materia, el espíritu y el hombre, vendido al pecado, o sea, como perteneciente ahora al Señor o al amo, a quien Pablo personaliza como un amo, como un Señor, vendido al pecado. El ser humano, a partir de la caída, se encuentra en un estado de esclavitud espiritual ante el pecado. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. La ley tiene que ver con pensamientos, doctrina, tiene que ver con preceptos que son palabras y conceptos, idealizaciones que vienen a ser comprendidos por el hombre en el ámbito de la mente, del espíritu, pero dice Pablo a continuación, pero yo soy carnal vendido al pecado. Aquí el concepto de carnal viene a tener el matiz de pecaminoso, de sumido o apresado por la materia. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Pablo expresa aquí en estas palabras un estado de frustración del judío, como en esta sección Pablo estará presentándose e identificándose con el judío, con el hombre que está, en este caso, sujeto a la ley, en este caso particularmente sujeto a la ley de Moisés.
Y Pablo dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Con esto confirmamos que Pablo estará hablando dentro de lo que es el marco del hombre que vive sumido a la ley de Moisés, sumido a la ley. La ley es espiritual por cuanto proviene de Dios, o sea, es buena, es santa, es justa, pero yo soy carnal. O sea, yo me identifico con los deseos de la carne. El ser humano en su estado de caída se identifica con el deseo de la carne. Soy vendido, soy un esclavo del pecado, dice Pablo. Y lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago, demostrándose así el estado de frustración del judío, que aquel judío que meditaba, aquel judío que reflexionaba y meditaba cómo era posible que teniendo la ley de Dios, sabiéndola, entendiéndola, podía caer y recurrir en el pecado. No lo entiendo, no sé, no entiendo eso, no sé por qué, decía el judío. Pablo, recordemos, está ubicando y se está ubicando en las sandalias, en los zapatos de los judíos. Pablo se está identificando con ellos como hombre de la ley. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Como decíamos, esta parte aún viene a reforzar el bloque pedagógico anterior. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Cuando el apóstol Pablo habla de ese yo, tiene que ver con el pensamiento, el nous, al cual se refiere en el versículo 23. Si leemos el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ese yo es aplicativo y es congruente con la mente, con el entendimiento, con la razón. Ese yo viene a ser ese grado de conciencia que el hombre tiene de sí y de su entorno, de aquello que le rodea y de aquello que él es y su relación con ese entorno. Y dice Pablo, entonces en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, o sea, el pecado, o la falta, la transgresión, sino el pecado que está en mí. Pablo aplica esa frase, el pecado que está en mí, lo va a equiparar con la frase del versículo 21. Leamos el versículo 21, por favor. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo equipara entonces la frase, el pecado que está en mí, y si usted lee el versículo 20 igualmente, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Esa parte, ese yo es el hombre interior, ya no lo hago yo. Esa parte buena, esa parte consciente, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Ese pecado que está en mí no es sino el principio del mal que es inherente en el hombre, en su estado de caída. Entonces Pablo estará afirmando que el problema no está en la ley de Dios. El problema no está en la ley de Dios, como decíamos en la clase pasada. El problema no está en la ley de Dios. El problema está en el hombre, en su estado de caída, y que en su estado de caída lamentablemente está sujeto a la ley, esa otra ley, si podríamos aplicarle pseudo ley, esa ley, esa otra ley que no es otra cosa que el mal que está en mí, dice Pablo. Esa fuerza, esa concupiscencia, esa fuerza que hace y despierta en el cuerpo los deseos engañosos, los apetitos de la carne, la epitomía, el patémata que Pablo hablará y dijo en el capítulo 7, versículo 5, las pasiones pecaminosas, que
y el capítulo 6, versículo 12, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. No reine pues el pecado en sus cuerpos, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Ese mal que está en mí, dice Pablo, es esa ley, es esa otra ley que lamentablemente no dejaba al judío, no dejaba al hombre de ley, o sea, la ley de Moisés, al que estaba sumido a la ley de Moisés, no lo dejaba cumplir a perfección esa ley. ¿Por qué? Porque se encontraba en su estado de caída y se encuentra en su estado de caída y nos encontramos en un estado todavía de caída. Entonces, Pablo estará declarando dos cosas en este caso. Uno, que realmente el problema no está en el hombre, en la ley, perdón, el problema no está en la ley de Moisés, el problema no está en la ley de Dios, sino en el hombre, en el ser humano que está sumido, está esclavizado a esa otra ley que se manifiesta en sus miembros, despertando los apetitos engañosos de la carne, el mal que está en mí, el pecado que está en mí. Es el principio del mal que se introdujo en el mundo, el principio del mal que se introdujo en la esfera, en el cosmos, en esta tercera dimensión en la cual el hombre vive y se mueve, en el cual el ser humano vive, se mueve, se desarrolla en relación ya sea con el pecado y ahora en la gracia en relación con Dios. Y en segundo lugar también manifiesta la equiparación de ese yo con el hombre interior. Ese hombre con la mente, con la razón, el raciocinio, del cual menciona en el versículo 23, leíamos. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. La ley de su mente no es otra cosa que la razón, el nous, la conciencia, el estado de conciencia, que puede ser llevado e inclinado hacia a hacer la voluntad de Dios, o inclinado y llevado también a hacer la voluntad del pecado que mora en mí, en la carne, dice el apóstol Pablo. El otro aspecto es que ese pecado que está en él se equipara, decíamos, con el mal que está en mí y también con el hombre exterior. En segunda a los Corintios, acompáñenme por favor en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos, dice Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pablo conceptúa el hombre interior y el hombre exterior. El hombre interior identificado con la mente, con el nous, con el espíritu, con el alma, con aquella parte que anhela obedecer a Dios o que se esfuerza en crecer delante de la presencia de Dios, en contraposición con el hombre exterior. El hombre exterior no será sino el cuerpo como tal, el cuerpo tangible, la parte tangible del ser humano, la parte tangible de ese yo como un todo. Vemos entonces que ese yo entonces se identifica con el hombre interior, y el pecado se identificará con, o el mal que está en mí, y con el llamado hombre exterior que Pablo expresa en la carta a los Corintios. Veamos, por favor, acompáñenme en la diapositiva. Tenemos acá, a partir de una serie de afirmaciones acerca del yo y su lucha ante el deseo de la carne y el hacer la voluntad de Dios, Pablo presenta al hombre que está aún fuera del ámbito del espíritu, sumido bajo la esclavitud de los deseos de la ley de la carne, actuando en sus miembros. Como decíamos, entonces esta sección del capítulo 7, versículo 14 al 25, presenta en una primera interpretación, como una interpretación inmediata,
la identificación de Pablo con el judío de la ley, con el judío que estaba sumido y bajo la subyugación de la ley de Moisés, la ley de Dios a través de Moisés, que es santa, justa y buena, pero es incapaz esa ley, aunque buena, es incapaz de hacer que el hombre tenga la fuerza suficiente para poder decir no a la carne. Vemos Pablo, aunque defiende lo bueno de la ley, el tercer párrafo, Pablo, aunque defiende lo bueno de la ley, sin embargo, también se propone manifestar la impotencia de la ley para salvar al hombre. Más adelante afirma en el capítulo 8 lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó a la ley, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, Pablo descubre a la vez lo débil que era la ley ante el deseo de la carne. Plantea al hombre en su estado de esclavitud también de la ley que si bien es cierto es buena, sin embargo es impotente como para poder fortalecer al hombre, a modo que el hombre pueda decir no a los deseos y apetitos de la carne. Continuamos con la lectura acá del versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Como decíamos, ¿verdad? Pablo está acá contraponiendo la lucha del espíritu y la carne. Jesús ya había mencionado en cierto momento, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad, dice Jesús, porque realmente el espíritu está dispuesto. La mente está dispuesta a poder servir a Dios, la mente está dispuesta a poder obedecer a Dios, pero la carne es débil. ¿Por qué es débil? Porque todavía no se encuentra bajo el ámbito del espíritu, que es lo que en el versículo 24 y 25 Pablo expresará a modo de preámbulo al capítulo 8. Miserable de mí. Pablo presenta la miseria, ha presentado desde el versículo 14 al versículo 23 la miseria del yo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de este cuerpo que está sumido a la muerte? Por cuanto está vendido al pecado, por cuanto fue vendido al pecado allá en el Edén con la caída de Adán. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin embargo, Pablo, como a modo de alegría y gozo, Pablo expresa, gracias doy a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, como queriendo decir, realmente esa liberación, realmente la hemos adquirido, sí la hemos adquirido, pero por alguien, y este alguien se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. A la pregunta o a la afirmación, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo respondería, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es una exclamación, es una interjección, una exclamación del apóstol Pablo acá, pero con la cual se entiende que realmente el hombre viene a obtener la libertad, viene a obtener la libertad de esa ley que le ata, de esa ley que le tiene sumido eh, al pecado que está en mí, tiene sumido al yo, tiene sumido a la mente, tiene sumida su voluntad a la ley del pecado que se aprovecha y que se ha aprovechado del mandamiento para poder matar al hombre. Como bien dijo el apóstol Pablo en el versículo 9, el pecado, cuando él entendió el pecado, cuando él entendió el mandamiento, perdón, cuando él entendió el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
cuando Pablo entendió el mandamiento, cuando Pablo entendió la ley, cuando el judío y cuando el ser humano entiende el mandamiento de la ley, entonces morí. Eh, pero ¿quién lo va a librar de ese cuerpo de muerte? Jesucristo mismo. Y es lo que Pablo estará abarcando en la sección del capítulo 8 y siguientes. Entonces, como decíamos, a modo de interpretación inmediata, el capítulo 7, versículo 14 al versículo 25, estará Pablo hablando acerca de la condición de aquellos que están sumidos bajo la ley de Moisés, de aquellos que estaban sumidos bajo la ley de Moisés, en cuya abrigo se encontraban, pero lamentablemente esa ley no les libraba de la ley del pecado. Esa ley que es buena y esa ley que era santa y justa no les daba la libertad del espíritu que el espíritu necesitaba, por cuanto estaban subyugados por otra ley, que era la ley del pecado, el mal que es inherente al hombre. Entonces se plantea al judío o al hombre viviendo bajo la ley de Moisés. Pero por interpretación extensiva, en base también a lo que Pablo estará escribiendo posteriormente, vemos a la vez y aplicativo a nosotros, vemos a la vez en esta sección cierta correlación con la experiencia también del cristiano, con la experiencia del cristiano. La experiencia del cristiano o de aquel que está en Cristo es una experiencia en la cual en parte se ha de identificar con estos a quienes Pablo ha señalado en el versículo 14 al 25. Y es que realmente el cristiano, a pesar de ser cristiano, o sea, a pesar de haber sido redimido, su espíritu, su alma, a pesar de haber sido comprado con la sangre de Cristo, sin embargo, el cristiano aún se encuentra dentro de este cuerpo. El cristiano aún se encuentra dentro de esta carne. Y si usted lee el capítulo 8, versículo 23, por ejemplo, y con anticipación habla de la creación que gime, y no solamente la creación, dice Pablo, no solamente la creación gime, versículo 23, capítulo 8, sino que también nosotros mismos. O sea, Pablo ya en el capítulo 8, aquí, está hablando de aquellos que están bajo el cobijo de Cristo, viviendo en Cristo, perteneciendo a Cristo e identificándose con Cristo a través de su espíritu. El versículo 23, y no solo ella, o sea, la creación gime, no, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. También nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo dice entonces que el cristiano, si bien es cierto, vive en Cristo y ha sido adoptado por el espíritu de adopción, sin embargo, aún vive y está y se encuentra dentro de este cuerpo. Dentro de este cuerpo que evidentemente, dice Pablo, aún no ha sido adoptado ni redimido. Tal acontecimiento evidentemente se efectuará cuando Cristo venga por segunda vez. Tal acontecimiento de la adopción del cuerpo, de la redención de nuestro cuerpo, acaecerán cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso es que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 21, él afirma, Él, o sea Cristo, Él transformará nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo de muerte, en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En los escritos de Pablo, en el capítulo 15, por ejemplo, de la carta a los Corintios, se habla de la glorificación del cuerpo, un cuerpo glorioso, un cuerpo
la resurrección de la carne, la resurrección del cuerpo, y aquí se habla que tendremos y tendremos un cuerpo glorioso semejante al cuerpo de la resurrección de Cristo, semejante al cuerpo de Cristo tras su resurrección, cuerpos inmortales, cuerpos glorificados, la glorificación del cuerpo. En esa glorificación, entonces, se dará y coincidirá el concepto de la adopción y la redención de nuestro cuerpo, afirma a la letra el versículo 23 del capítulo 8 de Romanos. Entonces, por cuanto el cristiano, aún viviendo en este cuerpo de carne, que todavía no ha sido glorificado, lamentablemente también el cristiano se ve en problemas. Se ve en problemas por cuanto también quiere obedecer a Dios, quiere obedecer a Cristo, pero cuando se deja influir por el espíritu del aire, por elementos externos del mundo, la vanidad, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo, cuando el cristiano se deja engañar por estas cosas, lamentablemente también el cristiano viene a acontecer en él lo que Pablo acaba de expresar en el capítulo 7, versículo 14 al versículo 23. Viene a haber esa lucha también dentro del cristiano. Hay quienes afirman que decir tal cosa no encaja con el capítulo 8. Sin embargo, me atrevo a afirmar tal cosa que realmente sí es aplicativo también por extensión al cristiano, por extensión al hombre y a la mujer que han venido a identificarse con Cristo a través de la fe en su resurrección a través del bautismo, viniendo entonces a estar en Cristo y a participar dentro de la vida del Espíritu de la cual habla el capítulo 8. Estos hombres, lamentablemente, nosotros, los que nos hemos identificado con Cristo, todavía vivimos en esta carne. Todavía vivimos en esta carne. Y a razón de ello, entonces, Pablo les exhortará también a estos que viven en el Espíritu y que viven en Cristo, les exhortará en el capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, hablándoles ya a los cristianos, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, o sea, no a los deseos pecaminosos y engañosos de la carne, para que vivamos conforme a la carne, no. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El cristiano, en el bautismo, antes del bautismo y en el bautismo, demostró su anhelo y su convicción de arrepentirse. Pero el arrepentimiento en el cristiano no inició ni concluyó en el bautismo, sino que por el contrario, a partir del bautismo, ha iniciado una vida continua de arrepentimiento. Ese arrepentimiento no es otra cosa, sino que un divorcio con el pecado, un divorcio con el mundo, un divorcio con los apetitos de la carne, un alejarse del pecado y por consiguiente es un acercarse continuo a Dios. Es una vida no puntual. La vida del cristiano y la vida cristiana no es puntual, sino lineal. La vida del cristiano no es una vida estática, sino la vida del cristiano o el cristiano ha sido llamado a vivir una vida lineal. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe también a los hermanos en Éfeso, si usted me acompaña, por favor, en Efesios capítulo 4, versículo 22, bueno, si usted lee el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, hablándoles a los cristianos, no a los inconversos, no, aquí está hablando Pablo a la iglesia. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El versículo 22,
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Puede usted leer igualmente Colosenses capítulo 3, versículo desde el 9, por ejemplo. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, versículo 10, y revestíos del nuevo. Este, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando. Pablo habla de una renovación. Pablo habla de una vida encaminada, una vida llevada hacia la santificación, como ya lo había expresado en el capítulo 6, versículo 22 y versículo 19. El cristiano ha sido llamado a vivir en santificación. La vida del cristiano no es una vida estática, sino una vida lineal. No es puntual, sino lineal. Una vida en progreso hacia lo mejor. Así que la sección del capítulo 7, versículo 14 al versículo 23 es también por extensión aplicativa, la exhortación aplicativa, la enseñanza allí igualmente al cristiano. Evidentemente, en el capítulo 8 se le habrá dicho al cristiano y se le dirá al cristiano, y lo veremos en la siguiente lección, que el cristiano ya no está sujeto a la ley de Moisés, y por cuanto no está sujeto a la ley de Moisés, evidentemente, si cometió un pecado, no significa que está bajo la maldición de la ley que implicaba muerte. No, ahora se vive evidentemente bajo el concepto de la gracia, ahora se vive bajo el concepto de el regalo de la vida de Dios en Cristo, solo que se insta a la vez al cristiano a poder encaminarse más y más y más dentro de lo que es la vida del espíritu, renunciando a lo que es la vida de la carne. Por eso en el versículo 5, capítulo 8, versículo 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Versículo 12, así que hermanos, deuderos somos, no a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gálatas capítulo 5 igualmente, en la carta a los Gálatas, perdón, en el capítulo 5, Pablo estará hablando igualmente de esa lucha del espíritu y la carne. Ya lo leíamos en la sección, en el capítulo anterior, la lección anterior. Digo pues, versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis, hablándole a los cristianos, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, decíamos, regresando nuevamente a Romanos capítulo 7, versículo 14 al 23, que es lo que estamos analizando, pero evidentemente pues necesitamos secciones como la del capítulo 8 y otras secciones que hemos visto en este momento para argumentar la realidad existencial en la cual el cristiano todavía se ve envuelto. La realidad la realidad existencial del cristiano es que vive en esta carne. O sea, el yo está compuesto no solamente del espíritu, del raciocinio, de la razón, de la voluntad, sino también de esta carne, de este cuerpo. Y que este cuerpo todavía lleva y arrastra las secuelas de la caída. Y el cristiano, a pesar de ser cristiano, a pesar de haber sido lavado y redimido en Cristo, solo lo ha sido su espíritu, su ser, su espíritu, su yo.
no así su cuerpo, porque este cuerpo vendrá a ser redimido y adoptado cuando Cristo se manifieste por segunda vez en gloria, en el cual nuestro cuerpo entonces también será manifestado según la semejanza del cuerpo de la resurrección de Jesús. A partir de allí entonces el cristiano se habrá liberado completamente de la subyugación del mal, dice Pablo acá en el versículo 21, del mal que está en mí, o del pecado que está en mí, de esa otra ley de la cual habla el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuál es esa otra ley? El mal que está en mí, que es inherente todavía al hombre. Solo que, y es aquí, los beneficios del cristiano presentados en el capítulo 8, solo que ahora el cristiano, a pesar de estar en este cuerpo que todavía arrastra las secuelas de la caída, ahora sí tiene el poder, sí tiene la potencia del espíritu para poder decir no a los deseos de la carne. Cosa tal que viviendo bajo la ley o viviendo sin Cristo no podía hacer, no tenía la fuerza, no tenía el poder, no tenía la potencia del espíritu para potenciar su voluntad y hacer que su voluntad dijese no al pecado. No, no podía. Es el caso que presenta el capítulo 7 en un primer grado de interpretación inmediata, dicho a aquellos que estaban bajo la ley de Moisés y que bajo esa ley eran impotentes de decir no al pecado. Pero los cristianos, a pesar de vivir en el cuerpo, pero por cuanto han recibido el Espíritu Santo y por cuanto viven en Cristo, ahora tienen el poder, la potencia para poder decir no a los deseos de la carne, a los deseos del cuerpo. ¿Significa que el cristiano ya no peca? Sí, lamentablemente sí, puede pecar, o sea, puede caer en el pecado. No es que deba, sino que tristemente puede caer, como bien lo manifiesta el apóstol San Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Evidentemente el mandamiento para el cristiano es no pecar. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, sí es una realidad que el cristiano, tristemente, si se descuida, si nos descuidamos, podemos caer en pecado. Solo que el cristiano ya no vive en el pecado. El pecado ya no es una praxis, ya no es un estilo de vida, a diferencia de antes, cuando se vivía sin Cristo, o cuando se vivía, en el caso de los judíos, cuando vivían sumidos a la ley de Moisés. El versículo 9 del capítulo 3, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, el cristiano no lo practica. Puede caer, lamentablemente, en algún momento en el pecado, pero no es ya su estilo de vida, la práctica y la vivencia en el pecado. Por el contrario, ahora la vivencia, la práctica y la vivencia es dentro del espíritu de santidad y la santificación misma. Son entonces estos dos estadios, son estos dos momentos en los cuales podemos ver y proyectar la sección del capítulo 7, versículo 14 al versículo 25. El primer momento o estadio es la identificación de Pablo con aquellos que viven bajo la ley de Moisés, la cual lamentablemente no les daba el poder para decir no a esa otra ley que estaba en sus miembros, en su cuerpo, el pecado que estaba en mí. Pero también esa otra sección lo vemos y lo podemos analizar desde otro estadio, desde otro momento aplicativo, extensivamente y existencialmente continuo en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano todavía vive en este cuerpo el cual todavía no ha sido
adoptado, dice el capítulo 8 y versículo 23. No ha sido adoptado ni redimido, ante lo cual evidentemente viene arrastrando secuelas de la caída. Pero si tiene el poder, si tiene el poder y la potencia del Espíritu para decir no a el pecado, para decir no a esa otra ley que todavía está en sus miembros, que le impulsa engañosamente a pecar. Por eso Pablo les dirá en el capítulo 6, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, vuestro cuerpo de muerte, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Capítulo 7, versículo 5, mientras vivíamos en la carne, o sea, la vivencia, la permanencia en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. El cristiano ya no vive bajo la ley de Moisés, ahora vive bajo la ley del Espíritu, quien le da la fuerza y el poder para decir no al pecado, al mal que está en él, pero que en algún momento, si se deja engañar, tristemente puede caer en el engaño de las pasiones de la carne, las pasiones del cuerpo, como dirá aquí, las pasiones pecaminosas y los apetitos de la carne. De no ser así, entonces no tendría sentido las exhortaciones encontradas en el resto del Nuevo Testamento hacia los cristianos. Ya leídos, por ejemplo, leíamos Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Podían los cristianos en algún momento tener el entendimiento entenebrecido? Pues, según lo que dice acá, si Pablo se los exhorta, es porque lamentablemente podían también caer en ellos. También Pablo les dice que se renueven en el espíritu de su mente. En el capítulo 5, todo el capítulo 5, Pablo exhorta a los cristianos a poder vivir una vida de santidad. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Les dice Pablo a los hermanos en Éfeso. Miren cómo anden con diligencia, no como necios, sino como sabios. Un cristiano lamentablemente puede en algún momento llegar a caminar y andar como necio y no como sabio, cuando se deja engañar por los apetitos de la carne. Si no fuera aplicativa, si no fuera aplicativo esa sección en un segundo momento o en una interpretación por extensión, no tendría sentido también entonces estas exhortaciones que encontramos aquí y en cualquier parte del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, cuando escribe a los hermanos de la dispersión, les dice, capítulo 2, versículo 11 de Pedro, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una lucha, es una lucha espiritual. Y por eso Pablo afirma que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, el mal que rodea el mundo y vive en el mundo, el espíritu del aire que opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es un hijo de desobediencia? Para empezar, aquel que no ha obedecido el evangelio de Cristo. Y en segundo lugar, también, de repente, aquel tristemente cristiano que se deja engañar por los deseos de la carne, las pasiones pecaminosas y cae en el pecado. En ese momento, en ese instante, ha sido un hijo de desobediencia, pero por cuanto tiene la potencia del Espíritu, tiene el poder para levantarse y continuar en la marcha a la que ha sido llamado, a la que hemos sido llamados todos los que hemos entrado en la relación de filial con Dios a través de Cristo Jesús por su espíritu de adopción. Veamos, por favor, para concluir esta lección número 11, algunas notas para confirmar lo que hemos hablado. Tenemos acá, ¿verdad?, el segundo bloque pedagógico defensivo, la miseria del yo miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Evidentemente, este cuerpo de muerte será librado, y el cristiano ha sido librado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro.
Tenemos aquí, leíamos esto hace un momento, tenemos esta diapositiva. En esta sección, el capítulo 7, versículo 14 al 25, Pablo habla en presente, a diferencia de la sección anterior, 7 al 13, que habla en pasado. Esto se explica a razón de que Pablo, en la primera sección, se presenta dentro del tiempo en que vivía sin la ley, pero una vez entendida, él murió. La serie locucional le obliga a hablar en pasado, en esta sección, mientras que en la segunda sección, del capítulo 7, 14 al 23, se expresa en presente, estando bajo la ley, la cual le conlleva a estar sujeto a la ley del pecado y de la muerte presente en sus miembros. Por interpretación inmediata, decíamos, hemos de aplicar esta segunda sección como en un primer momento a aquellos que vivían bajo la ley. En un segundo momento, hemos de interpretar por extensión existencial continuo a aquellos que pese a estar en Cristo, aún vivimos dentro de este cuerpo que aún no ha sido redimido, Romanos 8:23, y que mantiene las secuelas del viejo hombre en sus miembros, y que a razón de ello, Pablo exhortará en el capítulo 8, así como en el resto del Nuevo Testamento, a no vivir más en la carne, sino a vivir bajo el lineamiento del Espíritu. Ahí están algunos versículos que usted puede comparar. Se establece la miseria del yo en esta sección, en su estado de caída. Este se encuentra sumido a la voluntad del pecado, el mal que mora en mí. La frase, el pecado que mora en mí, del versículo 17, es sinónimo de la frase del 21, el mal que mora en mí. Este mal es inherente al hombre, decíamos, a partir de la caída, solo que despierta en apetitos inmoderados de la carne, excitados por los deseos del mundo. Es lo que en otro momento Pablo llama la concupiscencia. La frase, lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago, expresa entonces el antagonismo entre el cuerpo y el alma. Bien, amados, con esto llegamos entonces al término de esta clase, esta lección número 11, en la cual hemos visto y concluido el segundo bloque pedagógico, el cual aborda la miseria del yo, abarcando el capítulo 7, versículo 14 al versículo 25. Agradeciendo a Dios el tiempo que nos ha dado, como también a ustedes su paciencia y anhelo de estudiar juntos este material. Que Dios les bendiga grandemente. Sinceramente, su hermano Guillermo Domínguez. Dios les bendiga.